Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Ayer, Descubriendo el Cáncer, organizado con motivo del Día Mundial del Superviviente 2020. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información y nuevas herramientas a los pacientes con cáncer recién diagnosticados, para que puedan afrontar la enfermedad de una forma más consciente y segura, así como tratar los miedos vinculados al proceso oncológico. Contamos en esta jornada con la presencia del doctor Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche. Buenas tardes, doctor. También contamos con don Rubén Merchan Huecas, superviviente al cáncer, que no puede tener cámara web por motivos técnicos, pero bueno, le saludamos igualmente. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Luego contamos también con doña Cristina Álvarez Nondedeu, también paciente con cáncer. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Y por último contamos con doña Lidia García Cuenca, psicóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y compañera mía. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. Recuerden que cada ponente dispondrá de 10 minutos de exposición individual y una vez finalicen las 4 ponencias tendremos una ronda de preguntas. Les invito a anotar todas las dudas que les vayan surgiendo para que no se les olvide nada. Durante el seminario pueden realizar las preguntas en la pestaña de la aplicación destinada para ello, que la encontrarán en la derecha en la aplicación. Y nada, seguidamente doy paso al doctor Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, para que nos ofrezca la visión del profesional sanitario. Adelante, doctor. Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Y a GEPAC, ¿no? Por estar, bueno, siempre ahí, ¿no? Y sobre todo en este tipo de eventos que siempre son muy fructíferos y nos dejan luego discutir e intentar arreglar el mundo y dejarlo un poquito mejor, ¿no? De antes de empezar, ¿no? La verdad es que yo creo que es muy original el planteamiento de hablar de supervivientes en 3 seminarios, ¿no? El ayer, el hoy y el mañana, ¿no? Y yo siempre que toca hablar de supervivientes me gusta remarcar mucho que es un problema, pero es un bendito problema, ¿no? Hablar de supervivientes en cáncer es un fantástico, un maravilloso problema, porque a lo mejor es un problema que no teníamos, entre comillas, hace algunas décadas, ¿no? Porque la supervivencia era muy limitada, ¿no? Y todas las situaciones que genera, expectativas, necesidades, demandas de atención, etcétera, bienvenidas son, ¿no? Porque a la medida que tenemos más supervivientes es porque vamos, obviamente, obteniendo mejores resultados. Hablar de ayer, hoy y mañana creo que es muy original el planteamiento, sobre todo porque el superviviente de ayer realmente es el que está en su inicio, y creo que es donde nos vamos a centrar realmente, ¿no? Es aquel paciente que acaba de diagnosticarse, ¿no? Y el del mañana es al que cualquier paciente diagnosticado de cáncer quiere aspirar a llegar a ser, ¿no? El que muchos años antes se diagnosticó de un cáncer, se trató, siguió determinadas pautas de tratamiento, de seguimiento, y al final se ha convertido en eso, en un largo superviviente, en el superviviente de cáncer, con los problemas añadidos que tiene, por supuesto, eso para su vida y que requieren también una atención específica, ¿no? Y que vamos aprendiendo a proveerla adecuadamente, ¿no? Pero yo pienso que posiblemente el problema mayor que tiene un superviviente de cáncer es el del ayer, es decir, el que está empezando, ¿no? Cada fase tiene su situación. Evidentemente, cada vez que un paciente se diagnostica de cáncer, entra en un proceso y que podrá culminar, y todos deseamos profundamente que culmine en eso, en ser un superviviente del mañana, pero evidentemente algunos no lo harán, ¿no? Muchos sí, cada vez más, ¿no? Pero en ese momento, en esta circunstancia temporal del inicio del diagnóstico, yo creo que es cuando confluye una situación que nos remueve, ¿no? Los cimientos de nuestra vida, ¿no? Todos vivimos en nuestra rutina. La rutina, al fin y al cabo, es lo que nos mantiene vinculados, enganchados realmente a la vida, ¿no? Y no nos damos de lo rutinaria que es nuestra vida y lo vital que es nuestra rutina hasta que nos la quitan, ¿no? Pero posiblemente cuando llega ese momento del diagnóstico, digo, se tambalean esos cimientos porque te invade una situación, lógicamente, primero de descreimiento, ¿no? De incredulidad, ¿no? De cómo te puede pasar esto a ti, pero sobre todo creo que una vez que aterrizas mínimamente en ese escenario que te han puesto, que tú no has pedido estar ahí, pero que te han puesto, y una vez que ya eres
consciente realmente de dónde estás, o más o menos consciente, yo creo que aparece el gran problema, que es la incertidumbre, ¿no? El miedo, ¿no? Cuando ya eres consciente de esto, y cuando digo se remueven los cimientos de, bueno, de tus planes, de tu plan de futuro, y que posiblemente siga indemne y esté ahí presente, y efectivamente te vayas a convertir en un superviviente del mañana. Pero potencialmente no está tan seguro a lo mejor, ¿no? Y efectivamente ese plan de futuro que implica a lo mejor pues, un desarrollo familiar, personal, profesional, económico, de lo más íntimo, afectivo, etcétera, bueno, pues hay algo que de pronto viene y te sacude, ¿no? Y cuidado que mi cáncer está ahí y sobre todo la fatídica palabra, ¿no? Que es de cualquier superviviente, a cualquier proceso, pero especialmente del cáncer, que es la recaída, ¿no? Es decir, bueno, estoy intentando optar a curarme, ¿no? También es cierto que en un diagnóstico inicial podemos optar a largas supervivencias también. Es otro patrón, creo que es otro perfil cada vez también más frecuente de largo superviviente, pero que no se va a curar. Que los hay también, efectivamente, pero que van a obtener un beneficio muy importante de una intervención de tratamiento, de cirugías, de tratamientos diversos, etcétera. Y a lo mejor van a ser situaciones de más cronicidad, en las que ya de entrada sabemos realmente que no va a haber una opción de curación definitiva, como ese punto al que aspiramos todos, pero sí que puede haber una supervivencia muy prolongada. Y esto va a dibujar también otro perfil, también distinto de superviviente, también al inicio, y que al fin y al cabo lo que tiene, tanto en un primer caso como en el segundo, es que adaptarse, lógicamente, es el problema de la adaptación, y ahí los psicólogos tienen mucho que decirnos y ayudarnos, ¿no?, a ese nuevo escenario, a esa nueva expectativa, a cambiar muchas veces nuestras prioridades, ajustarlas, a traerlas un poco más al día a día, ese vivir al día, ¿no? Y mientras nadie nos demuestre lo contrario, vamos a pensar que si tenemos opción de curación, estamos curados. Mientras nadie nos demuestre lo contrario, es posiblemente la actitud con la que tengamos que manejarnos. Y cuando no hay curación posible, pero tenemos mucho que arañar, mucho que ganar, mucho de lo que beneficiarnos, aunque sepamos que no va a haber una curación, pero podemos ganar mucho, pues también nos obliga también a ese superviviente del ayer, al del inicio, ¿no?, a ese replanteamiento vital, posiblemente, a una redirección muchas veces de objetivos, de planes, de plan de vida, realmente de proyecto vital, ¿no? Y creo que al principio, además, hay otro factor importante a tener en cuenta, por lo menos posiblemente en muchos tumores, luego depende, claro, de cada situación, de cada paciente, pero que esa situación de incertidumbre, de inestabilidad, ¿no?, del no saber qué va a pasar mañana, el mes que viene, el año que viene, ¿no?, que al principio se vive como algo muy agobiante, muy cercano, está muy presente. A medida que va pasando el tiempo, normalmente esa intensidad va bajando. Pero creo que también se añade otra cuestión más, otro aspecto más, que complica un poco más aún la situación de ese superviviente del ayer, el del inicio. Y es, claro, el sufrir directamente, inicialmente, no solo todo el bofetón, el golpetazo psicológico, ¿no?, el tortazo que te mete la vida de pronto, ¿no?, que te descoloca y te saca de tu camino, sino también los efectos de tratamientos, ¿no?, los efectos de los tratamientos iniciales, y que muchas veces, bueno, hablamos de cirugías no sencillas, cirugías a veces muy radicales, que pueden tener secuelas, pero indudablemente también, y es un aspecto creo que muy importante a tener en cuenta, todas las secuelas agudas, subagudas, en el corto, en el largo plazo, esperables también, que pueden tener muchos de los tratamientos que necesitamos aplicar. No solo estamos hablando de quimioterapia, que es el clásico, y indudablemente de todos los tratamientos sistémicos que tenemos es el que evidentemente tiene un perfil de seguridad y toxicidad pues menos amable, lógicamente, ¿no? No es agradable ponerse quimioterapia nunca. Otra cosa es que se pueda tolerar mejor o incluso muy bien, pero no siempre es así, porque muchas veces es regular y muchas veces es mal también. Y por lo tanto tiene un efecto, un efecto agudo, un cambio también en nuestras condiciones físicas, en nuestra corporalidad, en la imagen de nosotros mismos, ¿no?, y en los efectos secundarios que te condicionan el día a día, ¿no? Pero bueno, también los tratamientos no tan agudos, no tan inmediatos, pueden tener otros efectos secundarios, ¿no? Y algunos son tratamientos cuya previsión, por supuesto, cuando hablamos de no curabilidad, es a veces de tratamiento indefinido, y es un tratamiento crónico, que por tanto también
dibuja otro perfil de superviviente, también dependiente de un tratamiento y de sus efectos secundarios, pero también a veces son tratamientos para curar, pero que se van a prolongar durante mucho tiempo. Por ejemplo, tratamientos de tipo hormonoterapia, ¿no? O terapias dirigidas, tratamientos biológicos, hoy en día muchísimo, cada vez más, todos los nuevos tratamientos ya no son quimioterapia, aunque seguimos utilizando la quimioterapia, pero todo lo nuevo no es quimioterapia, pero muchos de los medicamentos nuevos están llamados también a perdurar en el tiempo y a tener prescripciones muy prolongadas. Un tratamiento hormonal curativo, por ejemplo, en un cáncer de mama, es un ejemplo muy concreto, es un tratamiento que puede tener una duración mínima de 5 años y en algunos casos extenderse hasta 7, 8 y hasta 10 años, ¿no? En algunos casos. Claro, estamos hablando de periodos de vida, periodos de tratamiento muy prolongados, que también van a estar condicionados, lógicamente, por estos tratamientos y sus efectos secundarios. En el proyecto Vital también habrá una parte muy importante que pueda afectar a la futura paternidad, a la futura maternidad, a la estabilidad de una familia, a la idea personal, de proyecto personal de fundar una familia, compartir una vida. Son muchas cosas que yo creo que al principio confluyen, sobre todo en este paciente del ayer, el paciente agudo, el paciente que se acaba de diagnosticar ahora mismo, en estas semanas, en estos meses, y que le generan un cambio, yo creo, brutal, muy aparatoso en la perspectiva de la vida, en el caminito, insisto, que llevamos de nuestra rutina, que insisto de nuevo, la rutina es muy vital y nuestra vida es muy rutinaria, y cuando nos zarandean y nos descolocan esa rutina, pues nos vemos en una situación, bueno, de cierta indefensión, de vulnerabilidad, y ahí es donde hay que trabajar mucho desde todos los puntos de vista posible para poder hacer, pues eso, que nuestros supervivientes del ayer se adapten perfectamente a esa situación hostil y que, bueno, pues gracias a toda la mejora de opciones, tratamientos, investigación, podamos convertir a una gran mayoría, cada vez más, una fracción mayor de esos supervivientes en supervivientes de hoy y sobre todo los supervivientes del mañana, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Y cumplo mis 10 minutos exactos, así que cedo la palabra a quien el moderador tenga bien decidir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención, inestimable. Seguramente le toque hablar un poco más cuando haya algún tipo de pregunta, ya por su especialidad. Y nada, pues para continuar contamos, como comentábamos antes, con don Rubén Benchán Huecas, superviviente al cáncer, que ha querido compartir su experiencia con todos nosotros. Adelante, Rubén, te escuchamos. ¿Y ahora? Ahora, Rubén. Hola. ¿Me escucháis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, disculparme que no tengo la cámara de vídeo para que me podáis ver por problemas técnicos de que no he podido hacerme con un ordenador. Y bueno, pues nada, me presento como tú bien has hecho, pues soy Rubén Merchán, tengo 37 años y a los 17 años pues fui diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin, un linfoma de Hodgkin. Y bueno, como bien decía el doctor, pues para mí fue un shock muy, muy grande, porque yo venía haciendo una vida de deportista de élite, jugaba tenis profesional, estaba viajando por todo el mundo, jugando torneos a muy buen nivel y yo me encontraba muy bien físicamente. Bueno, también físicamente, pues que estaba entre los 500 mejores del mundo en ese momento. Y bueno, cuando volví de un torneo en Alemania, recuerdo, pues me encontré un bulto muy grande en el cuello de la noche a la mañana. Me fui a dormir y a la mañana siguiente me encontré un bulto de unos 13 centímetros que me sobresalía, ¿no?, del cuello. Y fui al médico. Se le secan. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Rubén, perfectamente. Escuchaba parecía más voces de fondo. No. Sí, no. Ahora. Es que vale. Ya está solucionado, Rubén. Puedes continuar. Disculpa. Y bueno, entonces pues empecé con las pruebas, aunque todo apuntaba a algo grave, porque el bulto era muy grande, y hasta que decidieron pues que lo mejor era hacer una biopsia, ¿no?, para saber exactamente de lo que se trataba. Y así fue. Me diagnosticaron con el linfoma de Hodgkin y tuve que parar mi vida por completo porque
Ya sabéis que los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, pues son bastante severos y desgraciadamente no pude continuar con mi carrera tenística. Pero bueno, al cabo de un año más o menos, que acabé todo el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, conseguí la remisión completa y decidí volver al circuito. Y pues eso, me puse las pilas a entrenar a tope y volví al circuito y en cuestión de 2 años, a los 19 años, me vuelve a aparecer igual. Volví de un viaje y me salió como un pequeño garbancito así, un ganglio inflamado en una de las revisiones y el médico pues tampoco le acabó de convencer lo que veía, a pesar del PET-TAC, que parecía que sí, que había algo, pero que era muy pequeñito. Bueno, decidieron que lo mejor era volver a biopsiar y desgraciadamente se confirmó lo que esperaba el doctor, que era una recidiva, ¿no? Una recaída de ese linfoma de Hodgkin y pues para mí fue un mazazo tremendo porque además ya sabía pues lo severo que iba a ser el tratamiento. Incluso pues me dijo que habría que hacer un autotrasplante de células propias y bueno, la verdad que psicológicamente ahí me afectó muchísimo porque sabía a lo que me enfrentaba, mucho más que la primera vez. Claro, la primera vez no sabes a lo que te enfrentas, pues te vas metiendo ahí en el tema y poco a poco lo vas salvando, pero claro, ya la segunda, sabiendo a lo que te enfrentas, realmente fue muy duro para mí. Y bueno, pues cogí al toro por los cuernos y volver a empezar con los tratamientos muy severos de quimioterapia y pues hasta que llegó el día del trasplante autólogo, en el que por aquella época, hace pues 17, 19, pues casi unos 20 años, pues ingresé en la cámara, aquí en el Hospital Clínico de Barcelona, y me hicieron una sesión de quimioterapia durante, no me acuerdo, que unos 7 días, muy potente, y me hicieron la infusión de células madre. Hasta ahí todo bien, sufrí muchos efectos secundarios, lógicamente, porque fue pues, muy, muy duro, sobre todo en lo que fue la mucositis, que eso fue de lo que más he sufrido durante todos estos años de tratamientos, etcétera. Se me puso fatal lo que es la boca, bueno, todo lo que es el tratamiento extracto digestivo y tal. Y bueno, gracias a Dios, parece que pasó todos los efectos secundarios, me vuelvo a recuperar, remisión completa, súper feliz, vuelta a la normalidad, a intentar limpiar pues, todos esos efectos que quedaban todavía de la quimioterapia, normal, pero bueno, ahí ya decido pues dejar de jugar tenis profesional porque ya después de haber pasado dos veces con este proceso, el médico me aconseja que me tome la vida más tranquila, que no entrene tanto, que lo enfoque por otro lado, que igual, pues yo luego ya son pensamientos que yo a lo largo de mi vida he hecho, quizá el estrés del tenis profesional, tantas expectativas, pues no me benefició en la enfermedad o incluso yo he llegado a pensar que me lo pude haber llegado a provocar, ¿no? Porque yo sufrí mucha presión de cuando era joven. Pero bueno, estos son ya otros temas psicológicos y que pueden intervenir o no en la enfermedad que no están totalmente, bueno, seguros de que pueda ser provocados o no. Y bueno, la desgracia es que al cabo de 2 años de la recuperación de la segunda recaída, después del autotrasplante, yo haciendo mi vida normal de entrenador de tenis, pues me vuelve a salir como un pequeño ganglio súper pequeñito, pero que yo me lo noto ahí que no se me va. Entonces, pues bueno, decido preguntarle otra vez al médico con todo mi temor y lo que no parecía, porque la primera vez me acuerdo que me dijo, no, tranquilo que esto no es nada, esto es muy pequeñito, pero entonces empezaron a hacerme pruebas, no salía nada, analítica todo bien, todo bien. Y por quitarnos la incertidumbre, pues decidimos otra vez ir a biopsia y se confirmó lo peor, ¿no? Una tercera vez, una segunda recaída del linfoma de Hodgkin que no acababa de irse. Y bueno, la tercera vez para mí fue terrible porque no pensaba que había más solución. Yo ya me veía pues que no salía, ¿no? Pues ya la segunda vez había sido durísimo físicamente el tratamiento
y veía que no había solución, pues no sabía qué tipo de soluciones podría haber para una tercera recaída, ya lo veía muy bestia, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que me habló fue ya de lo que es el trasplante de médula de donante. En mi caso no emparentado, porque ningún familiar pudo ser compatible conmigo, y entramos a la espera de un posible donante que, bueno, fue como todas las esperas, larga y dura, pero por gracias la Fundación Carreras también hizo ahí una grandísima labor en la que me encontró una donante desde Alemania que, bueno, sin palabras, ¿no? El agradecimiento que puedes llegar a tener a esa persona. Al cabo de 8 meses, pues parece que me encuentran esas células y de la noche a la mañana igual. También, hoy Rubén, te queremos en el hospital en 2 horas que vas a entrar ya en trasplante. Wow, entras en shock, ya ahí la vida es como, me la juego, vamos a todo a por una. Sabemos el riesgo que conlleva el hacerse un trasplante de donante no emparentado, pero bueno, era mi única solución y bueno, gracias a Dios me hacen el acondicionamiento de quimioterapia, me hacen la infusión de células, sufro mucho de rechazo y hasta el día de hoy, que todavía sigo tomando inmunodepresores y sigo luchando con ello, pero bueno, con mis efectos secundarios, que por desgracia pues quedan, pero muy adaptado y muy aceptado a lo que tengo ahí, que es un peaje que todavía tengo que pagar, pero que tengo una calidad de vida pues muy buena, la verdad, pero el trasplante de donante, un poquito duro, la verdad, pero que gracias a esa posibilidad pues puedo disfrutar de la vida y eso hace ya 13 años a día de hoy. O sea que estoy súper feliz y demostrar pues que se puede vivir a pesar de estos problemas, estos escalones que va poniendo la vida y siguiendo luchando hasta el día de hoy que ahora en un rato empezaré mis clases de tenis y nada, a animar a todos esos guerreros que están ahora mismo en la batalla a que se puede salir, a que luchando al final la vida pues te devuelve la sonrisa, ¿no? Y nada, hasta ahí mi experiencia y esperemos que todo siga igual y que pueda seguir disfrutando muchos años más y que todos vosotros lo podáis ver. Pues muchísimas gracias, Rubén, por tus palabras. La verdad que personalmente ha sido muy interesante escucharte, sinceramente. Y bueno, como te he comentado antes, Rubén tiene un compromiso laboral, así que bueno, nos abandonará antes de que acabe el seminario, pero igualmente le dejamos que esté todavía por aquí por si quiere realizar algún tipo de intervención. Nada, una vez más, muchísimas gracias, Rubén. Nada, gracias a vosotros. De nada. Seguidamente damos paso a doña Cristina Álvarez Mondedeu, paciente con cáncer, que nos relatará también su testimonio. Seguro será igual de interesante que el de Rubén. Buenas tardes, Cristina. Adelante cuando quieras. Vale, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristina Álvarez, tengo 24 años y bueno, mi historia empieza un 14 de enero de 2020 cuando decidí ir al médico de cabecera porque tenía pues una tos muy seca que llevaba un mes siendo bastante pronunciada, pero a la cual yo no le había dado mayor importancia. Y nada, llegué a mi médico, me vio bastante acelerada, con lo que decidió hacerme una electro y en el electro vio que tenía las pulsaciones bastante aceleradas, por lo que me dijo, ve a urgencias y que te hagan las pruebas pertinentes para ver exactamente qué es lo que está pasando. Cuando llegué a urgencias yo pensé, bueno, puede que tenga una bronquitis, una neumonía como mucho, pero nunca me imaginé nada de lo que os voy a contar a continuación. Así que recuerdo, uno de los recuerdos de ese día más negativos que tengo es cuando me hicieron una radiografía y en el momento de la radiografía una de las enfermeras pegó un grito cuando vio el resultado de la misma. Entonces ahí yo pensé, vale, algo no anda bien. Pero como estaba bastante nerviosa y mis padres también, dije, bueno, me voy a callar, no vamos a anticipar acontecimientos y bueno, seguí con las pruebas y la médico que estaba de guardia nos mandó a mi madre y a mí a una sala y nos dijo que me tenía que quedar ingresada esa misma noche
puesto que habían visto en la radiografía que tenía una masa bastante grande en la parte superior izquierda del tórax. Y nada, así fue. Yo en ese momento no supe reaccionar, estaba un poco en shock. Lo único que le decía a mi madre era, pero ¿esto qué es? ¿Cómo puede estar pasándome a mí? Tengo 23 años, esto no puede ser. Y nada, seguidamente cogieron, me mandaron a un box. Para entonces yo, de los nervios que tenía, ya tenía hasta fiebre. Y recuerdo que me mandaron al box en silla de ruedas, y como yo me encontraba bien, me sentía aún más impotente y con más frustración, porque yo decía, me estáis tratando como una enferma cuando yo no me siento así. Pero bueno, me llevaron al box y me vio otro médico. Ese médico me dijo que nunca había visto algo así y que le parecía que era un 1% de la población, o como una enfermedad súper rara a la cual no le podía poner un nombre en este momento. Entonces, si ya tenía bastante shock de la noticia, luego la incertidumbre se multiplicó por 1000. Entonces, nada, recuerdo que me tuvieron en el box hasta que encontraron una cama a la que trasladarme, y hasta el día siguiente, que apareció Raquel, que fue la primera doctora en arrojar un poquito de luz a la situación, y me dijo que iba a ser necesario hacer una biopsia para ver exactamente qué es lo que me estaba pasando. Como había una larga lista de espera, hicieron todo lo posible para acelerar este proceso, y al día siguiente me hicieron la biopsia, y cuando tuvieron los resultados me dijeron que era un linfoma mediasténico primario. No había escuchado en mi vida esas palabras, y me dijeron que era un tipo de cáncer de la sangre. Entonces yo pues me rompí a llorar, todo lo que me había estado aguantando durante una semana. Y recuerdo que mi doctora me dijo, bueno, Cristina, que sepas que tiene cura, que esto no se lo podemos decir a todo el mundo y que eres joven y vas a poder con ello, así que ahora mismo tienes que pensar en que tienes que luchar. Y desde ese momento pues empecé a intentar relativizar la situación en la medida de lo posible. Entonces esa misma noche me bajaron a la planta de hematología, porque al ser un tumor tan grande, porque estaba bastante avanzado, tenían que empezar con el tratamiento cuanto antes. Y recuerdo que esa misma noche en la habitación la compartía con una chica que se llama Laura, tiene 37 años y 2 niños pequeños, y había pasado por un trasplante de médula, había superado ya el cáncer, se encontraba bien, pero estaba ingresada porque tenía una neumonía muy fuerte. Y recuerdo que pensé, bueno, esta mujer está aquí enfrentándose a la vida, luchando como una campeona, con una familia que le espera en su casa. No te queda otra, Cristina, que sacar fuerzas de donde no las haya y luchar por ello. Y eso hice, armarme de valor. Y al día siguiente vinieron los hematólogos a preguntarme qué es lo que había entendido de lo que yo tenía. Les dije exactamente el diagnóstico que me han dado y me explicaron en qué iba a consistir la quimioterapia. Estoy recibiendo una quimioterapia que se llama EPOCH, que es bastante fuerte, de las más fuertes. Y bueno, la estoy tolerando bastante bien. Sí que es cierto que tú piensas en quimioterapia, piensas en cáncer, y lo primero que se te viene, al menos a mí, lo primero que se me viene a la cabeza pues eran los efectos secundarios, la caída del pelo, los vómitos, el malestar general, y por suerte no he tenido ese tipo de efectos secundarios, y ya voy por el 5.º ciclo, es decir, ya estoy casi terminando con lo que es el tratamiento. Así que, bueno, ahora mismo, a día de hoy, estoy en el 5.º ciclo. El 6.º es el próximo, lo termino la semana que viene prácticamente. Y bueno, me hicieron un PEC-TAC hace un mes, en el cual se ve pues que la masa se ha reducido bastante y que la quimioterapia está funcionando, con lo cual ya queda poco para poder decir que se ha completado el tratamiento, por lo menos. Y nada, yo a día de hoy
la lectura que hago de ella es positivo, aunque parezca mentira y parezca imposible, a pesar de haber sucedido esto en medio de una pandemia, lo cual lo ha hecho muchísimo más complicado porque al final pues no puedes tener cerca físicamente a tu familia, ni a tus amigos, ni a la gente, ni a tus seres queridos, no puedes tener, o sea, yo me considero una persona bastante seca, pero es que hasta yo he echado de menos los abrazos, el tener cerca a la gente y poder reconfortarte, porque al final es una enfermedad para la cual no tienes ningún consuelo y lo único que te queda es contar con los tuyos y seguir adelante, y eso es un apoyo fundamental. Entonces, el no haber podido contar con ello quizás ha sido un poco lo más negativo, pero sí que es cierto que he relativizado bastante y que saco de todo esto una experiencia positiva y que sé que a día de hoy me está enseñando mucho y en un futuro me va a enseñar mucho más. Y bueno, esto sería más o menos todo a día de hoy. Tampoco puedo hablar mucho porque de momento no soy una superviviente, espero serlo en un futuro. O sea, estoy sobreviviendo, pero bueno. Muchas gracias, Cristina. Como bien comentaba el doctor, seguro que dentro de 30 años, ¿no? Bueno, repetimos este seminario y quizá te coloquemos en el de mañana, ¿no? En el apartado de mañana. Perfecto. Una vez, muchísimas gracias por tu invitación. Igualmente, a nivel personal, me parece tu entereza encomiable, ¿no? Tanto menos, y totalmente admirable. Así que nada, mi más sincera enhorabuena de la fundación. Muchas gracias. Gracias. Por último, tenemos y cerrando con ello la ronda de ponencias, contamos, como os he dicho antes, con doña Lidia García Cuencas, la psicóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que nos explicará un poco la importancia del apoyo psicológico en el diagnóstico, que también ha comentado Cristina. Así que nada, Lidia creo que tiene una presentación, así que vamos a poner su pantalla para que la podáis ver todos. Vale, no. Un segundo. Vale, Lidia. Ya cuando quieras puedes mostrarla, Lidia. Voy. ¿Se ve? Sí, ya si quieres poner ¿Sí? grande. Perfecto. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir al seminario online. Y bueno, pues como ya venimos diciendo en todo este, en lo que llevamos de webinario, pues nos vamos al inicio de lo que es el proceso oncológico, ¿no? Bueno, en este caso, el proceso oncológico, pues para aquellas personas que no han pasado por un cáncer o que no es, de alguna manera no les ha tocado a algún familiar o alguna persona cercana, pues el proceso oncológico está formado por varias fases, ¿no? Y como decía el doctor antes, cada fase tiene sus propios momentos. Pero bueno, por lo general sí que se puede distinguir pues, esas pruebas iniciales que al final pues, te determinan ese diagnóstico, seguido de la pauta del tratamiento que se pone al paciente. Luego, además, pues ver un poco el pronóstico, ¿no? Tanto antes como después de los tratamientos, ver si se ha curado o no, hay que seguir con otro tratamiento. Por supuesto, después se seguiría con un seguimiento y unas revisiones en el que pues al principio suelen ser un poquito más seguidas y luego en fase de supervivencia pues cada vez más separadas, ¿no? Y por último, pues esa posibilidad de recaída que antes habíamos comentado y que bueno, que no es en todos los casos, pero que a veces pues ocurre, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar que aunque por lo general un proceso oncológico se determina por estas fases, por decirlo de alguna manera, luego cada paciente las puede vivir de una manera y hay para pacientes que el tema de la supervivencia comienza cuando acaban los tratamientos, para otros es desde que nos dan el diagnóstico y para otros pues cuando ya has pasado varios años, ¿no? Libre de enfermedad. Entonces, todas son válidas y luego lo importante es que cada uno viva su proceso como mejor lo pueda vivir, ¿no? ¿Qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué pasa en el inicio de este proceso oncológico? Bien, pues todo es nuevo, ¿vale? Toda la información que nos proporciona el médico es nueva, la nueva rutina que vamos a tener es nueva,
incluso a veces el propio nombre del tumor, ¿no? Que a lo mejor nos toca que no es el más conocido, como decía Cristina, y encima también lo que tengo es nuevo para mí porque no lo conocía. Entonces se nos presenta mucha información nueva y muchas novedades que a veces no sabemos gestionar. ¿Qué pasa con esa gestión, ¿no? Además nos surgen muchas emociones en el momento en el que nos dan el diagnóstico, nos vemos sobrepasados, no sabemos gestionarlo. Quizás ha habido otras veces que hemos tenido pues un poquito de ansiedad o algo, pero no es nada parecido a lo que nos dan en ese momento, a ese diagnóstico, ya tengo un cáncer. Y de esas emociones sí que me gustaría destacar dos en concreto, que por supuesto son los miedos y la incertidumbre. Por un lado, los miedos a todo lo nuevo, ¿vale? Que justamente que lo hablaba antes, todo lo nuevo de todo lo que nos va a venir, los tratamientos, las secuelas del propio proceso, los efectos secundarios de los tratamientos, si lo voy a llevar bien o no, si me van a afectar, si van a disminuir mi calidad de vida, si voy a poder con ello. Por supuesto, yo creo que no deja de estar presente el miedo a si me voy a curar o no me voy a curar. Y también en muchas ocasiones el miedo a la muerte, ¿no? Que hay veces que está directamente relacionado con la palabra cáncer. Y luego, por otro lado, la incertidumbre, que va de la mano de los miedos, porque obviamente como todo es nuevo y no sabemos muchas veces por lo que pasamos, en un paciente recién diagnosticado no sabemos lo que nos viene, pues es la incertidumbre que muchas veces provoca ansiedad y nervios y no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Como os decía, mucha información de golpe, de repente me están diciendo que tengo un cáncer, que me están dando información, me están diciendo más o menos el pronóstico que tiene, los tratamientos que me van a poner, si son más fuertes, menos fuertes, los efectos secundarios que voy o que puedo en una gran posibilidad sufrir y cómo lo voy a tener que hacer, ¿no? Y aparte, o sea, no deja de estar presente en esos pensamientos, tengo un cáncer, ¿no? Entonces, es muchísima información de golpe la que se recibe. Aparte, vamos a tener que empezar a cambiar nuestra rutina. Para los pacientes muchas veces el hospital se vuelve su segunda residencia y toda la rutina que llevabas de X años de vida que tengas, pues cambia de golpe. Y como cambios en la rutina, por supuesto, cambia la dinámica familiar, ¿vale? Con nuestra familia dentro del hogar, cambia nuestra dinámica social. Hay veces que pues, nos retraemos un poco más, no compartimos tanto a lo mejor con los amigos el no poder salir cuando queremos y demás. Y por supuesto la dinámica laboral en caso de que estemos, de que esté trabajando, empezar a pedir esos días de baja en el trabajo, esos permisos para ir al hospital, todo eso pues entra dentro, ¿no? Porque al final, aunque yo tenga un cáncer, mi vida tiene que continuar en parte. Por lo tanto, el desconocimiento del proceso del cáncer, si nunca hemos estado en contacto con él de cerca, tampoco sabemos cómo gestionar las emociones, aunque otras veces hayamos tenido emociones similares, quizás ahora nos cueste mucho más, ¿no? Porque estamos ante una situación vital para nosotros. Por supuesto, con esto va de la mano del descontrol de la ansiedad, no sabemos controlarla bien, de los miedos. Tenemos que aprender a comunicarnos con los médicos y ver de qué manera puedo resolver mis dudas y también con la familia, qué necesito y qué puedo demandar. Tampoco sabemos dosificar bien la información que nos dan. Hay veces que también hay que aprender, ¿no? A decir, hoy no necesito más información, ya mañana si eso, pues continúo aprendiendo. Luego, aparte, nos trastoca nuestra rutina y a veces, pues eso, nos sentimos saturados para adaptarnos a la nueva, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo es nuevo y la rutina también va a ser nueva. Entonces, volver a adaptarnos con esa sobrecarga emocional y psicológica que llevamos a cuestas y la física, en caso de haber empezado los tratamientos, pues cuesta mucho. Por supuesto, la incertidumbre y el miedo que nos provoca ese diagnóstico de cáncer nos lleva muchas veces a buscar información no fiable, ¿vale? O sea, la desesperación de no saber, la incertidumbre, nos lleva a meternos en internet en la primera página que aparece, leer qué pone, ¿no? Y ya sabemos que lo más bonito que pone, por ejemplo, de que pongas me duele la cabeza, es que no te vayas a levantar del sofá. Entonces, siempre es importante las dudas que tengamos resolverlas con profesionales médicos, ¿vale? En caso de meternos en internet, que sean fuentes médicas también.
Y por supuesto nos desconcentramos y tenemos pensamientos rumiativos. ¿Por qué pasa esto? Toda la información que nos dan es nueva y a veces sobrepasa demasiado. Entonces, nuestros pensamientos todo el rato están rondando en la cabeza y no nos dejan atender a otras áreas de nuestra vida que, como decía, siguen su curso. Entonces, ¿qué emociones pueden aparecer en el proceso oncológico? Aparecen muchísimas más que estas 6, ¿vale? Pero sí que me gustaría destacar estas 6 porque yo creo que son las que más prevalecen, ¿vale? Por un lado, la incertidumbre, que vengo hablando de ella desde que he comenzado la exposición. Por otro lado, la soledad. Hay muchas veces que nos dan un diagnóstico de cáncer y por mucho que estemos acompañados por nuestro familiar o por una persona de confianza, sentimos como que nadie nos está entendiendo, ¿no? Entonces, pues hay veces que este sentimiento también surge. El miedo a todo lo nuevo. Hay veces que no solo las emociones son desagradables, sino también hay emociones agradables, como en este caso he querido poner la aceptación. Hay veces que el proceso, o sea, se acepta el diagnóstico de cáncer y dice, vamos a por ello, ¿no? Y también hay veces que se da alivio, aunque sea muy cortito, pues cuando te están haciendo pruebas y finalmente dan con el diagnóstico que tienes, por unos instantes quizá es alivio, es tengo el diagnóstico y vamos con este tratamiento, ¿no? La rabia también, que nos empezamos a hacer preguntas de por qué a mí, ¿no? Como decía Cristina, ¿por qué yo si tengo 23 años, ¿no? Y empiezas a buscar esas preguntas, queremos darle respuesta a todo y hay veces que un proceso de cáncer no tiene respuesta, ¿no? Simplemente ocurre y ya está. Y luego aparte la tristeza, que yo creo que en todo el proceso oncológico prevalece bastante esta emoción. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar todo esto mejor? Me encantaría hablar de esto mucho más tiempo, pero bueno, he intentado resumirlo y vamos con ello. Vale, pues en primer lugar, lo primero que recomendamos es estar bien informado, ¿vale? Que es lo que decíamos, como necesitamos tanta información a veces para entenderlo todo, que nos enganchamos a la primera página que haya, ¿no? De Internet. Entonces, para estar bien informado es importante, sobre todo, preguntar a nuestros médicos, ¿vale? Si tenemos dudas, a lo mejor quizás anotarlas en un papel. Es verdad que hay veces que los médicos los pobres están apresurados que no da tiempo a hacer a resolver toda la lista de dudas, pero quizá pues las más importantes sí, ¿vale? También acudir a las revisiones acompañado, ¿vale? Porque como no podemos atender a todo, ¿vale? Y en la cabeza en realidad nos gira todo el rato a que me den los resultados, pues el hecho de ir con otra persona hace que se pueda contrastar la información y que los dos cojáis mucha más información que os de los médicos, ¿vale? El hecho de estar bien informado, por supuesto, ayuda a disminuir la ansiedad, porque ya vas en sobreaviso de lo que te puede ocurrir, ¿vale? Y hace que te ayude a tomar un control más activo de todo tu proceso oncológico. Aparte, la comunicación, como os decía, hay que aprender a comunicarse con los médicos, por un lado, con el profesional sanitario en general, que no solo están los médicos, también están los enfermeros y muchos más. Y, por supuesto, con la familia y con los amigos, ¿vale? O sea, es decir, ahora empiezo a tener unas necesidades que voy a tener que expresar, ¿no? Entonces, pues de una manera asertiva, siempre desde el yo, pero sin faltar al respeto, ni mucho menos, pues empezar a expresar las necesidades. Estoy segura que la gente que confía en vosotros y que os tiene cerca, pues lo va a entender perfectamente, ¿no? Y si no, todo se puede aprender, eso no hay problema. Por supuesto, las técnicas de relajación son técnicas de desactivación fisiológica, que en este caso, pues aquí he querido poner 3, que son las más usadas, por decirlo de alguna manera, que son la relajación progresiva, que es muscular, la respiración, o sea, tener practicada una respiración buena nos va a servir hasta en los momentos previos a esas revisiones, incluso en la supervivencia, cuando tenemos que ir a las revisiones periódicas, o visualización guiada, ¿vale? Que dura un poco más, se hace más en casa y bueno, pues cualquier tipo de relajación, lo importante es encontrar la tuya y la que te vaya a venir bien y que puedas ayudarte. Y por otro lado, espacio y tiempo, ¿vale? Es decir, que esto va un poco con la comunicación y con lo de expresar las necesidades, es decir, siempre tener en cuenta las necesidades que estamos teniendo y poder expresarlas. Y si necesitamos tiempo para hablar de ciertas cosas,
expresarlo y decir, ahora mismo no puedo hablar de esto, y si necesitamos un espacio, porque hay veces que necesitamos estar con nosotros mismos, pues también es válido y está muy bien. La verdad, todos deberíamos además aprender a estar con nosotros mismos un poco. Y por supuesto, aparte de todo esto que como os digo se aprende y demás, también está la psiconcología en el caso de que algún recurso se os escape de las manos o se necesite acompañamiento, aprender otros tipos de técnicas, ¿no? Para que nos ayude a convivir con el cáncer, pues es importante, ¿no? Y nada más, así que creo que no sé si me he cedido, ¿no? Pero si tenéis alguna duda, tanto en el email de GEPAC como en el de Psicología 2, podéis contactar con nosotros sin problema. Y nada, hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Lidia, también por tus palabras y por tu exposición. Voy a ver si retomo un segundito lo de la pantalla. Vale. Ya tengo yo. Vale, correcto. Continuamos. Pues una vez acabadas las intervenciones de los ponentes, podemos dar paso a la ronda de las preguntas, que bueno, algunas nos han ido llegando a lo largo de la semana y otras las están haciendo ahora mismo, según estamos hablando. Como no sabemos tampoco qué preguntas vamos a tener, yo las lanzo y sentidos libres todos de responder según queráis, ¿vale? Doctor, creo que usted se ha silenciado a usted mismo y no le vamos a poder escuchar. En la pestaña del micrófono. Vale, correcto, perfecto. Pues como decía, comenzamos con la ronda de preguntas. Nos preguntan, estaba orientada a los pacientes que habían hablado. Rubén creo que ya nos ha dejado, pero bueno, se la lanzo entonces a Cristina. ¿Qué papel han jugado las asociaciones de pacientes durante tu proceso? Pues, a ver, a mí no me ha dado mucho tiempo con todo lo de la pandemia y en general, porque todo ha sido súper rápido, no me ha dado mucho tiempo a participar con ellos todo lo que me gustaría. Así que he estado con vosotros desde el principio. Lidia me vino a ver tras el diagnóstico, lo cual fue bastante crucial para mí, porque sí que es cierto que necesitaba en ese momento hablar con alguien que no fuese un conocido mío para poder de verdad expresar todas mis preocupaciones. Y al final pues es algo muy bueno porque vosotros sabéis exactamente cómo manejar estas situaciones, ya que habéis visto las experiencias de mucha otra gente y nada, pues en ese sentido solo he estado en contacto con vosotros y la verdad es que ha sido maravilloso y lo sigue siendo y lo recomiendo a cualquier paciente que esté pasando por un proceso de quimioterapia porque al final te puedes sentir identificada con muchas personas y siempre es bueno que te ayude gente que sabe de lo que está hablando. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor te quiere decir algo, Lidia. Muchas gracias. O sea, aquí estamos para lo que necesites, ya lo sabes. Ya todos. lo sé. Gracias. Bien, pues continuamos. Está para el doctor Lescure. Nos dicen, ¿ha notado alguna evolución en el grado de información de los pacientes? ¿Ha beneficiado en algo el famoso doctor Google o por el contrario ha creado algún tipo de desinformación? Bueno, la respuesta puede ser en los dos sentidos, ¿no? Yo creo que hay que partir de la idea y de la base como concepto importante para un médico en general. El mejor paciente, desde un punto de vista egoísta, como profesionalmente hablando, para un médico el mejor paciente es el que está mejor informado. Y lógicamente el patrón de relación también médico-paciente ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Siempre se dice esa relación paterno-filial, ¿no? De la que todo el mundo echa pestes, bueno, pero que en su momento era la que tocaba, porque culturalmente era lo que la sociedad tocaba y además era muy lícita y muy válida.
Obviamente nuestra cultura ha cambiado y esa relación ya no es tan paterno-filial, es una relación, siempre digo, de libertad, de igualdad. Nunca puede ser igual el papel del sanitario y el papel del paciente. Obviamente, yo siempre digo, hay una mesa y a un lado está uno y al otro lado está el otro, pero sí de libertad. Tiene que haber una relación de libertad y eso se basa en confianza y flujo de información. Cuanto mejor informado está un paciente, 1000 veces mejor. Doctor Google, por decir Google, ¿no? Pero el acceso rápido a información potencialmente es bueno, pero potencialmente es letal también, puede ser muy malo. O sea, como todo, bueno, no hay que criminalizar ni satanizar el instrumento, sino el uso que se hace de él, ¿no? Y lógicamente hay fuentes muy fiables. Indudablemente hay un punto especial de la información que fluye de uno al otro, es decir, de la que te da el médico que te atiende, tu enfermera, etcétera. Pero sí que es bueno recabar información. Lo que pasa es que, lógicamente, hay que decir que esta bondad pues está siempre adscrita a fuentes fiables, ¿no? Y hay páginas maravillosas, muchísimos orígenes de sociedades científicas, de grupos de investigación, de grupos cooperativos, de asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Y hay páginas funestas, lamentables, peligrosas, porque hay una información muy peligrosa. O sea, Internet en sí mismo no es malo, pero en Internet cabe todo. La mejor información y la más mala. Y dentro de la mala, incluso también yo creo que hay que remarcar que hay información peligrosa. Por tanto, la información como tal, muy buena. Hay una tendencia, lógicamente, dices, ¿se ha cambiado mucho las cosas en ese sentido? Sí, y cada vez los pacientes vienen más informados. Incluso muchas veces ya vienen informados sobre el equipo que les atiende, sobre la persona que les atiende, ¿no? Ya te rastrean, buscan, miran, ¿no? Y en general eso es bueno, quiero decir, nos facilita mucho las cosas a la hora de partir de una base con un cierto pozo, con un cierto conocimiento, pero por tanto sí, la respuesta en teoría es sí, pero bueno, con esos matices, claro. Bueno, sí, podríamos decir como siempre que la información está ahí, el tema es cómo buscarla, ¿no? Y a dónde remitirse. Como comentaba bien antes Lidia, siempre páginas oficiales, ¿no? Intentar que siempre sean páginas oficiales. Y bueno, yo creo que algo que han repetido muchos compañeros suyos, doctor, en estos seminarios es que intentemos siempre remitirnos a la persona física de contacto, ¿no? Pues a nuestro oncólogo, a nuestro terapeuta, ¿no? Que siempre va a ser la persona que nos está tratando y que conoce nuestro caso concreto más de cerca, ¿no? El referente es muy importante. Yo creo que indudablemente cada día más trabajamos en equipos, en cáncer, mucho más, equipos multidisciplinares donde intervenimos muchas especialidades, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay una persona, nosotros hablamos del oncólogo tutor, del oncólogo titular, ¿no? Cuando hablamos de nuestro servicio, ¿no? Esto de quién lleva a este paciente, ¿no? En un momento dado lo pueden llevar varias personas porque somos un equipo, pero hay una persona que es el tutor, el director, el responsable, digamos, y quien además, de quien se espera pues que tenga esa capacidad de enganchar, de informar, de generar esa relación también de mucha confianza, ¿no? Que se hace, bueno, nunca mejor dicho, con los largos supervivientes, cuanto más tiempo, efectivamente, más relación, más roce, más confianza, más libertad a la hora de informar, ¿no? Y esa figura existe y como tú dices muy bien, no es sustituible fácilmente, ¿no? Es importante, sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, es una pregunta un pelín genérica, quizás sea así una respuesta un poco lo que más lo puedo aproximar. ¿Cuáles son las expectativas de supervivencia al cáncer de pulmón? Nos preguntan. ¿Esta es para mí? Sí, entiendo que sí. Las expectativas de supervivencia al cáncer de pulmón. Pues las expectativas de supervivencia al cáncer de pulmón, como todo, en general no se puede hablar. A ver, en general no se puede hablar porque tenemos un montón de situaciones y casos diferentes, ¿no? Como global, el cáncer de pulmón no ha sido uno de los cánceres, digamos, con mejor pronóstico históricamente hablando, ¿no? Esto hasta hace relativamente muy poco tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto, y eso es lo que abre un poco el melón de que eso es una pregunta demasiado general, demasiado genérica. En los últimos años hemos aprendido como en muchos otros tumores, pero es muy especialmente en el cáncer de pulmón, a identificar, clasificar, y ya no podemos hablar de cáncer de pulmón
hablamos de cánceres, en plural de pulmón. Yo siempre digo esto de no podemos hablar de cáncer, tenemos que hablar de cánceres, señalando la S, porque hablamos de enfermedades muy diferentes, ¿no? El cáncer de pulmón antes era una especie de constructo donde cabía todo lógicamente y hablábamos de clasificaciones, bueno, que definían 2 o 3 cositas más, y ahora mismo hablamos de molecularmente, biológicamente, un montón de enfermedades diferentes, ¿no? Y además, todas ellas con una frecuencia muy pequeña, ¿no? Pero cuando las sumas, pues son muchas, ¿no? Entonces, depende mucho el pronóstico y las expectativas del estadio en el que se diagnostica, lógicamente, donde hay opciones de curación inicialmente, opciones que pueden conducir a poder hacer un tratamiento local adecuado, quimio, radio, pero sobre todo en los últimos años se han incorporado las terapias dirigidas para cada una de estas familias de cáncer de pulmón. No hablamos de quimioterapia, hablamos de terapias ya biológicas dirigidas, de medicina de precisión, y luego también la incorporación de otro factor muy importante en los últimos años, que es la inmunoterapia, que también ha cambiado un poco la expectativa, ¿no? Es claro, o sea, gente ya un poco veterana como yo, pues podemos, cuando hablas con la gente más joven, puedes hablar, caray, antes tener un cáncer de pulmón era sota, caballo y rey, no llegabas ni a rey, ¿no? Había esto, esto y esto, y una expectativa muy limitada, y ahora en muchos casos sigue habiendo una expectativa muy limitada, pero en muchos otros hay una expectativa mucho más abierta, mucho menos constreñida, con mucha más opción de poder bregar, pelear y tirar para adelante temporadas más largas. Incluso, sobre todo, definiendo una figura que apenas no existía antes, que es la de, volvemos otra vez al término de nuestro seminario, del largo superviviente, ¿no? Y ahora, claro, y esto ha pasado con otros tumores también, como el melanoma, ¿no? Donde no es tan raro ver ya pacientes con enfermedades muy avanzadas que pueden responder durante años a terapias dirigidas, cuando eso, antes verlo con quimioterapia, era absoluta. Había casos, por supuesto, pero absolutamente excepcionales, ¿no? Hemos subido un poco el listón, ¿no? Pero claro, queda mucho por subir. Desde luego no puede decirse ahora mismo que diagnosticarse un cáncer de pulmón sea nada bueno, ¿no? Pero dentro de eso hay más opciones, ¿no? Y por lo tanto abrimos más las expectativas de poder sumar desde el cáncer de pulmón también muchos más largos supervivientes, ese colectivo general de largos supervivientes, de lo que ocurría antes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Esta nos preguntan para Lidia, la figura del paciente que da su testimonio a otros pacientes, nos preguntan, entiendo, ¿es beneficioso, es adecuado? ¿Qué límites habría que poner? Vale, pues a ver, es un poco como la información, ¿no? La búsqueda de información en Internet. Hay veces que es muy buena y hay veces que es perjudicial. Es importante saber hacia qué grupo se está dirigiendo ese testimonio, sobre todo porque para los pacientes hay veces que ver un testimonio parecido ayuda, ¿no? Y relaja, pero otras veces que si no te ves reflejado en ese testimonio, pues los pacientes a veces tienden a ponerse más nerviosos, a decir, a mí eso no me ha pasado, entonces a mí qué me va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si, por ejemplo, es un grupo de terapia, ¿no? Que no sé exactamente para quién va dirigida esta pregunta, pero si es un grupo de terapia, pues lo que se recomienda a lo mejor es que sea lo más homogéneo posible el grupo, ¿vale? Es decir, si estamos con un determinado tipo de tumor, que vaya dirigido a esos pacientes con ese tipo de tumor, ¿vale? Porque a veces la desesperación de los pacientes llega a tales puntos, bueno, y de las personas en general, llega a tales puntos que nos empezamos a comparar con los demás y a veces esas comparaciones no son buenas porque, pues eso, o no estamos viviendo el mismo proceso o no nos está pasando eso y nos estresamos. También la incertidumbre de decir, ¿y a mí entonces qué me va a pasar? Porque a mí eso no me ha pasado, pues hay veces que es perjudicial y hay veces que no. Entonces, lo que recomendamos es que los grupos sean, o para quien vaya ese testimonio, sea lo más homogéneo posible y sean, digamos, historias clínicas que se parezcan a la persona que está dando el testimonio. Muy bien, sí, yo creo que era un poco lo que preguntaban. Muchas gracias, Lidia. Nada. Vale, nos preguntan también, esta creo también te toca a ti, Lidia, contestarla. ¿Cómo les explico a mis hijos que papá o mamá tiene cáncer? Vale, esa es muy buena. Y la verdad es que es una respuesta que podríamos trabajarla durante bastante tiempo. De hecho, o sea, hay familias
que acuden a terapia para trabajar todo esto, ¿no? Obviamente no debemos olvidar la asertividad. ¿Qué es la asertividad, ¿no? Lo que decía antes, el expresar desde la primera persona lo que está ocurriendo, las necesidades. En este caso estamos hablando con niños pequeños, con lo cual habría que ver en qué edades están. No es lo mismo explicárselo a niños de, por ejemplo, 3 añitos o 4 que a niños de 10, 11, ¿vale? Que ya la comprensión, pues digamos, es más mayor, ¿no? Siempre es importante utilizar un lenguaje que ellos estén usando. Si son muy chiquititos, pues con palabras muy sencillas. Y si ya estamos entrando en la adolescencia, pues igualarnos al lenguaje que ellos estén teniendo, ¿no? Pero es importante bajo nuestro punto de vista, creo que es importante no mentirles. Quizá no entrar en demasiados detalles, ¿no? Porque, bueno, pues hay detalles también muy técnicos y muy médicos que a lo mejor un niño no va a entender, pero no hay que mentirles porque al final ese niño o esa niña va a vivir el proceso oncológico contigo en casa, ¿no? Entonces, todos los efectos secundarios los va a vivir. También es importante ponerles en preaviso para que si se asustan de ver a su madre o a su padre sufrir esos efectos, que ese susto sea lo menos posible, ¿vale? Entonces, porque al final pues son niños y también se preocupan por sus figuras de apego, eso es inevitable. Entonces es importante no mentirles, pero sí adecuar el lenguaje y con palabras sencillas ir poniéndoles en situación. Pero vamos, esto, como os digo, se puede trabajar en terapia, se pueden dar técnicas, incluso hay algún manual que te ayuda a dar estas malas noticias a tus hijos. O sea que si alguien que está por ahí viéndonos lo necesita, que nos escriba y con gusto se lo mandamos, sin problema. Podríamos decir que lo fundamental quizás sería un poco ponerse en contacto con algún profesional que pueda orientar un poco en función de la edad, ¿no? O del momento en el que estén sus hijos, cómo orientar esa charla, ¿no? Sí. O sea, hay veces que teniendo claro que no hay que mentirles y ir poniéndoles poquito a poco en situación y demás, eso es fundamental, ¿vale? Porque lo van a vivir con los padres, o sea, eso es así. Pero si no sabemos cómo hacerlos, hay pautas, hay cositas que se les pueden ir dando a los papás y claro, se puede ayudar, o sea, no hay problema. Muchas gracias. Esta yo creo que puede ser un poco para cualquiera, quizá nos puede ayudar más el doctor, pero bueno, si Cristina tiene otra visión o Lidia puede aportar algo también, por supuesto. Nos pregunta, hay veces que mi médico no tiene mucho tiempo y no me da toda la información que necesito. ¿Qué puedo hacer? Pido una segunda opinión. Esto es algo que bueno, doctor, usted estará acostumbrado, ¿no? A que nos suelen decir casi siempre el tema del tiempo de consulta, ¿no? El tiempo que podemos pasar con los pacientes. No sé si tenéis algún comentario de qué soluciones, ¿no? Le podemos dar, ya que el tiempo de consulta ampliarlo quizás sea imposible, ¿no? Por el trabajo que tiene el doctor, pero sí una solución alternativa quizá que se le pueda ofrecer. A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Si damos por hecho desde luego que eso es una realidad, ya vamos mal. O sea, hay que exigirlo. Como paciente tienes que exigirlo. Y nosotros como profesionales tenemos que hacer lo posible por proveer el tiempo necesario para esto. A ver, todo el ejercicio de la medicina es respetable, necesario, por supuesto. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad, no digo que sea la más importante del mundo, que no lo es, pero de una enfermedad como el cáncer, con todas las implicaciones que tiene, de pronóstico, de tratamientos difíciles, de incertidumbre, de toma de decisiones, de información enorme sobre efectos secundarios, sobre riesgos, sobre beneficios, sobre expectativas, de algo que además condiciona toda tu vida, eso, no, por definición, no se puede resolver en una consulta de 10 minutos. Vamos mal si aceptamos que eso ocurre y que hay que buscar alternativas. No, es que eso hay que cambiarlo ya. Pero el paciente tiene que exigirlo y los propios profesionales tenemos que exigirlo. En la organización de nuestro trabajo y arreglarnos y reclamar a quien gestiona, a quien administra. Porque la clave en una consulta en medicina, no nos equivoquemos, es el tiempo. Y yo siempre digo eso, que solo pido tiempo. Yo quiero tiempo para poder hablar, pero para poder escuchar. Quiero decir, a lo mejor en otro tipo de patología
no hay que hablar de tantas cosas, es todo más obvio o más claro o más sencillo, o no hace falta demandar mucha información. Pero cuando tienes que tomar decisiones como paciente sobre tu vida, necesitas tiempo. Entonces, ya vamos mal si asumimos que eso es así, que hay que buscar una alternativa. Entonces, el paciente tiene el deber de exigirlo y volver a exigir otra consulta o lo que haga falta, demandar la información. Y el profesional está obligado a darla, pero también tiene que buscar la manera, el subterfugio, la manera, la vía para poder administrarla, ¿no? Porque es la esencia. O sea, tú no tienes una relación, como decía antes, de libertad si no hay tiempo para escuchar y para hablar y para sopesar. Es que es tan básico esto. No tiene vuelta de hoja. Y otra cosa son las segundas opiniones que se introducía en la... O sea, una segunda opinión yo creo que no es... No responde realmente a si realmente en la consulta ha habido tiempo suficiente para hablar o no. La segunda opinión yo creo que es una figura muy necesaria, muy recomendable y que hay que promover mucho, sobre todo porque cuando estamos dando noticias de un calado importante que afectan a un pronóstico, a tu vida, que incluso, bueno, podemos estar dando noticias no ya de un diagnóstico, de una situación como la que plantea Cristina, que está recién diagnosticada y que hace un tratamiento con una intención curativa. Bien, y hay mucha incertidumbre, muchísima. Hay situaciones en las que de entrada ya no optamos a esa situación curativa. Por desgracia lo sabemos, es así. Y estamos dando una muy mala noticia, que eso es real. ¿Cómo no vas a sopesar esa información? Por muy buena que sea la relación que tengas con tu equipo de atención, es tu vida. Y tú no te puedes quedar, no es recomendable incluso, ni tú ni tu familia, ni los que te rodean, no te puedes quedar con lo que nosotros llamamos el easy. Oye, ¿y si realmente no estamos haciendo todo lo necesario? Oye, estos médicos son estupendos, este hospital parece fantástico, qué cirujanos tan buenos, oye, qué oncólogo está, sí, pero ¿y si no estamos haciendo todo? Oye, que nos han dado una información horrorosa, joder, de un pronóstico difícil, tremendo. ¿Cómo, desde un punto de vista humano, tú te vas a quedar quieto diciendo, bueno, pues confiar ciegamente, por supuesto, o tener ya una información o una formación previa que te hacen intuir que, vale, que eso es así? Pero tú lo que no te puedes quedar es con el easy. Ni tú, ni tu gente, ni tu familia. No puedes quedar. Entonces, es bueno, es más. Yo, bueno, y muchos de mis colegas, ¿no? Cuando estamos en una situación así, lo que hacemos es, cuando damos esa información o estamos en ese escenario, una cosa que añadimos siempre es, bueno, no deje de contrastar esta información en otro sitio. Quiere pedir otra, o sea, tú mismo dices, quieres una segunda opinión para contrastar. Simplemente es el contraste, ¿no? Porque tú necesitas la tranquilidad emocional, vivencial y tu gente también. Necesitas la tranquilidad de decir, estamos haciendo todo lo que hay que hacer, todo lo que se debe hacer y todo lo que se puede hacer. No puedes vivir, ni tu gente ni tus allegados pueden vivir con esa sensación de, ay, bueno, estamos haciendo todo y nos estamos quedando cortos. No puedes. Entonces, la segunda opinión hay que promoverla en situaciones de información negativa y nunca implica, que yo creo es que se valora mal, se ve mal, nunca implica desconfianza. Hombre, evidentemente, si no tienes confianza en tu equipo, lógicamente debes pedirla también, pero lo que debes pedir es un cambio, porque sin confianza no se puede trabajar. Eso es otra cosa distinta, es pedir un cambio de médico, un cambio de hospital, no. Eso es otra historia. Al revés, yo creo que se generan más peticiones de segunda opinión cuando tienes mejor rollo, más confianza precisamente con tu equipo. Es una demostración de confianza y tu propio equipo que te atienda te dice, pide una segunda opinión, contrasta esta información, quédate tranquilo. Y muchas veces te dicen, no, si no es necesario, bueno, pues a lo mejor por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por tu mujer que te... Vale, y no es malo, ¿no? Y lo otro es distinto. Información siempre hay que pedirla. Y si no hay tiempo, hay que exigirlo. Y si tienes dudas, oye, pues pides cita otra vez y te tienen que ver cómo se... Quiero decir, y hay que buscar la manera. El paciente no es el responsable de esa situación. Y si faltan medios, faltan tiempos, faltan agendas físicas y temporales para atender a la gente, pues hay que buscarlas, hay que exigirlas, hay que demandarlas, que es la manera de mejorar las cosas, ¿no? Creo que son las dos cosas distintas, ¿no? En mi opinión. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Creo que muy ilustrativa su opinión y sobre todo la diferenciación, ¿no? Lo que comentaba del tiempo que me falta o las dudas con las que me puedo quedar en consulta
y lo que es una segunda opinión, ¿no? Que es algo completamente diferente. Pues muchas gracias. Pues vamos con las dos últimas preguntas. Nos preguntan, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Beneta. Hace 2 meses que me han hecho una histerectomía total. Tengo que llevar una faja. ¿Cómo, cuándo y por cuánto tiempo? Gracias. No sé si esto quizás es muy personal, que se lo debería preguntar a su médico, o hay algo estándar que se puede decir a esta persona. No, yo creo que tiene que preguntar a su cirujano, que evidentemente a ver qué tipo de faja que le ha recomendado solamente, bueno, por una sujeción de la pared abdominal, ¿no? Efectivamente, porque esté en un periodo de cicatrización, ¿no? Entiendo que es eso. Pero creo que es una pregunta muy concreta y que no toca aquí, no toca aquí. Vale, muchas gracias, doctor. Y nada, ya la última, que creo que esto sí que pueden dar tanto una visión por la parte médica como la visión psicológica, ¿no? ¿Debería hablar con un especialista en fertilidad antes de empezar la quimioterapia? Nos preguntan. ¿Un especialista en? En fertilidad. Sí, a ver, es que esto es una parte ya inherente del día a día de una consulta de una persona joven, como Cristina, por ejemplo, ¿no? Con potencial de maternidad o de paternidad en el futuro y que va a recibir un tratamiento que puede complicar y poner en riesgo tu futura maternidad o paternidad, es que de forma absoluta y tajante. Es obligado en esa primera visita. Insisto, eso no se puede hacer en 10 minutos. Hablar de fertilidad, porque además en todo el asunto de la fertilidad hay que prever la situación. Y cuando tú ya tienes una aproximación de un plan terapéutico, y muchas veces lo definimos desde los comités de tumores, un montón de especialistas, y puede en una persona joven haber un compromiso de su futura paternidad o maternidad por el efecto de los tratamientos, por la cirugía, por la quimioterapia, por tratamientos hormonales, hay que echar cuentas muchas veces de todo el plan terapéutico y hay que, efectivamente, hablar de fertilidad. Hay mecanismos para preservar, intentar disminuir ese riesgo de no fertilidad y desde el momento cero se han de poner en marcha. Entonces, el recurrir, el pensar, tendría que consultar, bueno, es que en una atención adecuada, buena, excelente, de calidad, esto ya tiene que estar contemplado, ¿verdad? En el primer día, ¿no? Yo imagino, Cristina, ¿no? Es muy típico los linfomas, ¿no? Como tú has comentado, ¿no? Y en mujeres jóvenes, ¿no? Esto te lo hablan al principio, te lo tienen que decir, Sí, ¿no? Y luego ya se toman decisiones, ¿no? Pero es una información necesaria, ¿no? Sí, así fue. Además, también fue una de mis primeras dudas a mi médico, se le dije enseguida, porque sí que es cierto que al final soy muy joven y tú no sabes lo que te puede deparar el futuro. A mí me han dicho que en principio no habría ningún problema, pero sí que es cierto que antes de que me den radioterapia, si al final me la tienen que dar, nos lo plantearemos a ver cómo actuamos en ese sentido, porque, claro, no me quiero quedar sin la opción. Claro. Efectivamente. Y al final un poco es lo que decía antes el doctor, que un paciente formado y informado pues al final ayuda mucho, ¿no? Entonces, si preguntamos a un especialista, en caso de que no nos den la opción esa al principio, preguntar a un especialista experto en fertilidad, pues obviamente nos va a ayudar a estar más informados y a tomar esas decisiones pues de una manera más clara. Sí. O sea que sí. Pues nada, muchas gracias por las respuestas. Y nada, hasta aquí el seminario ayer descubriendo el cáncer. Agradecer una vez más a todos nuestros panelistas su intervención altruista. Recordamos que nos dedican su tiempo de una manera altruista. Y nada, muchas gracias también, por supuesto, a todos los participantes por vuestro tiempo e interés. Y nada, esperamos que os haya resultado interesante y que les haya servido para resolver vuestras preguntas. Y os recordamos que podéis encontrar el seminario subido para si lo queréis pasar a alguien o no habéis conseguido acceder a él. Lo vais a encontrar subido en nuestro canal de YouTube y en la web que hemos diseñado para el Día Mundial del Superviviente, que es gpac.es /Día del Superviviente 2020. Así que nada, muchas gracias a todos y que paséis muy buena tarde. Buenas tardes, Lía. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Estamos